podría pensarse que ciertas personas en la historia hayan sido naturalmente dotados o genios. Por ejemplo, Mozart. Los críticos de música suelen argumentar que él no escribió ninguna pieza de música hasta mucho después de 10 años en la composición. De hecho, estudios de 70 grandes compositores de música clásica determinó que todos precisaron de al menos 10 años para componer su primera obra, con apenas 3 acepciones, que necesitaron 9. Otro caso sería el de Albert Einstein, quien comenzaría con sus cálculos mentales a los 16 años, pero no sería hasta después de 10 años que escribiría su revolucionaria teoría de la relatividad. Lo que distingue a estas personas de los demás es la temprana edad al iniciar y la extrema intensidad de sus prácticas. En este video terminaremos conociendo las últimas 2 estrategias que tanto Mozart como Einstein se toparon en su camino. Conociendo las 8 estrategias, podremos comprender mejor el camino que hay que recorrer hacia nuestros objetivos y una vez comprendido, podremos sacar mejor partido de cada momento y lograr disfrutar el proceso mientras dominamos alguna materia o lograr un buen nivel en alguna actividad. Combina el cómo con el qué. Los seres humanos vivimos en 2 mundos. Primero tenemos el mundo externo, que es el mundo que perciben nuestros ojos. Pero por otro lado, oculto a nuestros ojos, tenemos el mundo del cómo funcionan aquello que vemos, la anatomía o la composición de las cosas. Este segundo mundo no es tan cautivador ni fácil de entender, no es algo perceptible a la vista, pero una vez que lo comprendemos, vamos a dar con el secreto de aquellas cosas, materia o habilidad, que tanto nos cuesta comprender. En palabras sencillas vemos las cosas pero no sabemos cómo funcionan. Esta separación fue iniciada hace 500 años atrás, cuando el arte y la ciencia se dividieron. Durante el Renacimiento, lo ideal era combinar ambas formas de conocimiento, y por esta razón, las obras creadas durante esa época nos siguen fascinando, como las catedrales, las esculturas o las pinturas que hasta el día de hoy deslumbran nuestra mirada. Para argumentar esta idea, echemos un vistazo a la historia del arquitecto español, Santiago Calatrava. Santiago Calatrava desarrolló a muy temprana edad un gusto por el dibujo. Crecido en Valencia, el sol del Mediterráneo daba marcado relieve a las cosas que a él tanto le gustaba dibujar, las rocas, los árboles, los edificios y las personas. El contorno de todo ello se difuminaban poco a poco conforme avanzaba el día. Así, nada de lo que Calatrava dibujaba era estático, todo se hallaba en estado de cambio y movimiento. Aprendió aspectos de las matemáticas, como la geometría descriptiva, que le ayudó a representar sus dibujos en 2 dimensiones. En proporción con su aprendizaje, su interés también creció. En 1969, ingresó a la Academia de Artes de Valencia. En este curso de su vida, al observar un folleto de las obras del arquitecto Le Corbusier, sufriría un cambio drástico de interés y dirección. Le llamaría la atención que los edificios parecían desafiar la gravedad y creaban una sensación de movimiento en cada una de sus obras. A Calatrava, esto le desarrolló una nueva obsesión. Ahora el objetivo era realizar el cambio a la Escuela de Arquitectura de Valencia. Al egresar, había aprendido las reglas y principios más importantes del diseño y se sentía más que capacitado para ocupar un lugar en el despacho de arquitectos, pero sus inquietudes y su curiosidad no se harían esperar. Al considerar las obras arquitectónicas que más admiraba, no podía dar con ninguna idea sólida sobre su construcción propiamente dicha. Sabía de estética y funciones de edificaciones públicas, pero no sabía nada sobre cómo se mantenían en pie, cómo se embonaban sus piezas, de qué manera los edificios de Le Corbusier lograban dar esa impresión de movimiento y dinamismo. Era como saber dibujar un ave sin entender su habilidad para volar. Tal como le ocurría con el dibujo, quería ir más allá de lo superficial. Sus inquietudes lo llevarían a la decisión de inscribirse en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Suiza.
Esta vez la carrera sería ingeniería civil. Saber cómo estaban hechos los edificios lo liberaría y le daría ideas acerca de cómo rebasar poco a poco los límites de lo que era posible. En los años siguientes, haría novedosos diseños de puertas, ventanas y techos abatible. Luego diseñaría un puente levadizo en Buenos Aires que se tendía hacia afuera, a diferencia de los comunes que se tendían hacia arriba. Llegaría más lejos con la construcción del Museo de Artes Milwaukee. Este constaba con un techo cubierto en el tejado por una enorme pantalla, confeccionada con 2 paneles acanalados, que se abrían y cerraban como alas de una gaviota gigante, dando la sensación de que podría echar a volar en cualquier momento. Venciendo la división del cómo, con el qué de la arquitectura, obtuvo un conocimiento más completo en el campo de su interés. Logró captar una porción más grande de la realidad en la construcción de edificios y esto le permitió crear algo que rebasaba las fronteras e infringir las convenciones de la arquitectura misma. La historia de Calatrava se resume en 14 años de aprendizaje en artes, arquitectura e ingeniería. Por nuestra parte, es totalmente necesario estudiar, lo mejor posible, cómo funcionan las cosas, o también se puede aplicar al comportamiento de las personas, todo depende de la materia que nos interese. Debemos hacernos sin cesar las preguntas, cómo funcionan, qué decisión hay que tomar, cómo interactúa el grupo, de esta forma seremos más sensibles a la realidad y más capaz de alterarla. Este conocimiento más completo es la tendencia del futuro, en especial ahora que disponemos de tanta información, esto debe formar parte de nuestro aprendizaje. Y finalmente, la última estrategia que debemos interiorizar, y no menos importante, es: avanza por ensayo y error. El sistema de la Edad Media ha perdurado gracias al autodidactismo del desarrollo personal. Deberás adquirir tantas habilidades como te sea posible, siguiendo la dirección que las circunstancias te impongan. Quienes suelen seguir un camino rígido, a lo largo de los años, suelen verse en un impas profesional, o caen muertos de hastío, pues en una profesión los errores no forman parte de la ecuación. Esto limita la gran enseñanza que nos deja el equivocarnos y reflexionar en el acto. Pues cada error es una muralla que debes sobrepasar, y cada vez que pasas una, estarás más motivado para la siguiente. Veamos el ejemplo de un hacker de la informática, quien terminó creando una empresa valorada en más de $500 millones. Estamos hablando de Paul Graham. De chico a Paul Graham, le fascinaría la descripción de las computadoras por televisión y el cine. Para él, eran como cerebros electrónicos con facultades ilimitadas. La primera vez que puso sus manos en una computadora fue en secundaria, una macrocomputadora IBM, que la usaría para imprimir calificaciones y horarios. Aunque esta era primitiva, a él le pareció mágica y una puerta al futuro. A los pocos años aprendería a programar, su aprendizaje se debió a los escasos libros existentes en el tema, pero sobre todo, por prueba y error. Este proceso solía ser de gran satisfacción para Graham, la sensación que le proporcionaba el descubrir cosas por sí solo, sin tener que seguir el camino trazado por terceros. Al proseguir con sus estudios, ingresó a la Cornell University, quienes poseían uno de los mejores departamentos de ciencias de la computación en Estados Unidos. Allí por primera vez recibiría instrucción formal sobre principios básicos de programación, liberándose de los malos hábitos de hackeo que había desarrollado hasta entonces. Aquí descubriría algo que está tan de moda, la inteligencia artificial. Y para situarse en la frontera de este nuevo campo, ingresaría a la Escuela de Postgrado de Ciencias de la Computación, Harvard University. Aquí sería donde su cabeza haría clic. Se daría cuenta que no estaba hecho para la academia, detestaba escribir trabajos de investigación, el estilo universitario era todo menos divertido, anulaba por completo el procedimiento de ensayo y error, todo lo contrario, siempre tratando de evitar errores, y Paul era un hacker de corazón. Aún así terminaría su postgrado. Decepcionado de Harvard, decidió diseñar su propio programa de postgrado.
se comenzaría a interesar por las artes, las pinturas y también la historia de esta disciplina y se apuntaría a un curso de pintura en Florencia, Italia. Al paso de los años, comenzaría a reflexionar en el curso de su existencia. Ahora estaba aprendiendo a configurar su vida, descartaba todo aquello que debía evitar, como la academia o trabajos para grandes compañías y todo ámbito político. Lo que le representaba era ir en esta o aquella dirección, enfrentando lo que la vida le presentara. Frente a la amenaza de que su cuenta bancaria descendiera, contactó a su antiguo compañero de hackeo Robert Morris para que trabajaran en la creación de un software, con la idea de crear un programa que se ejecutara directamente en el servicio web, sin necesidad de descargarlo, algo novedoso para ese entonces. Le terminarían llamando ViewWeb, la primera en su tipo y pionera en comercio en línea. 3 años después la venderían a Yahoo en $45 millones. En el año 2005, daría una conferencia en Harvard sobre la experiencia en su empresa. Estas charlas terminarían despertando el interés de sus oyentes, que animados por sus consejos, le pidieron formar una empresa consultora, que finalmente terminaría siendo Y Combinator, un sistema de aprendizaje para jóvenes emprendedores en tecnología. Como todas sus soluciones, esta empresa fue encontrada por accidente, y mejoró con su proceso de ensayo y error. Hoy en día, esta compañía está evaluada en más de $500 millones. Como los hackers, valora el proceso de descubrir por ti mismo el camino correcto y de hacer cosas de alta calidad. Evita la trampa de la profesión fija, ve qué clase de trabajo es el que más te acomoda, y qué quieres evitar. Eres el programador de tu aprendizaje de amplio alcance, en el marco de los holgados límites de tus intereses personales. Aprovecha el tiempo acumulando habilidades, para seguir después, llegado el momento, una dirección ligeramente distinta. Cuando esto suceda, todas las habilidades que hayas acumulado serán invaluables, serás un maestro para combinarlas de modos excepcionales, acorde con tu individualidad. En determinado momento las ideas y oportunidades se presentarán. No existen atajos ni formas de eludir la fase de aprendizaje, por su propia naturaleza, el cerebro humano requiere una larga exposición a un campo, lo que hace posible la honda incrustación de habilidades complejas, y libera la mente para la actividad creativa real. El deseo mismo de buscar un atajo te descalifica expresamente para cualquier tipo de maestría. Bien, estas fueron las últimas 2 estrategias faltantes que todo hombre reconocido por sus logros se ha encontrado en el camino. Si no has visto las otras 6, te recomiendo que veas los videos anteriores y las interiorices para tenerlas en cuenta a la hora de trazar tu propio camino, ya que te ayudarán a conllevar mejor las distintas situaciones que se te presenten. Aquí me despido y nos vemos en la siguiente oportunidad.